amigos? Ya estamos nuevamente en un episodio más de El Sonido de la Resistencia. Episodio número 5 del Sonido de la Resistencia 2024, Sacramento, California. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Y si es la primera vez que tú nos acompañas y que estás en esta familia del Sonido de la Resistencia, pues te animamos a suscribirte y puedes ir a los episodios anteriores. Ahí van a ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, y como ya es costumbre, pues está mi esposa, mi bella y amada esposa Noemí está con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que una vez más nos están siguiendo, nos están escuchando y viendo. Queremos darle las gracias. Primero que nada, muchas gracias porque hemos visto que sí han estado compartiendo los programas y queremos darles gracias porque también le han dado like y queremos darle muchas gracias porque sabemos que no nada más ha sido de bendición para ustedes, sino para todas las personas que se lo están compartiendo. Y de verdad, les damos muchísimas gracias y pues parece todo repetitivo, pero queremos decirles que lo sigan compartiendo y para que sea de mucha bendición. Sí, hemos estado orando también por algunas personas que nos han enviado mensajes, peticiones de oración, por situaciones en su familia, su matrimonio, sus finanzas, y queremos decirle que estamos orando por ustedes. Y si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de oración, con mucho gusto, ahí en los comentarios pongan su necesidad, su petición, y vamos a estar orando por ustedes. Bueno, vamos a ir al mensaje de hoy, al tema de hoy, que es ¿qué hago después de haber caído? ¿Qué es lo que hago una vez que he caído o he fallado me he desconectado del Señor o me he alejado del Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo puedo regresar nuevamente al camino del Señor? Hay una escritura en Lucas 22:31, si lo puedes leer, Noemí. Sí, dice la palabra en el 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Entonces, venía, lo que estamos leyendo, venía un sacudir muy fuerte para la vida de Pedro en ese momento. Él le dice al Señor, yo no te voy a dejar, yo voy a ir contigo, dice, hasta la muerte, pero en realidad venía un sacudir muy fuerte en su vida, donde vemos ahí cómo iba a negar a Jesús. Bueno, sí, Jesús se lo anuncia. Uh-huh. Hay cosas que Pedro necesitaba aprender. Él le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Pedro le dice, no, Señor, le dijo, yo si me es necesario, no solamente a la cárcel, sino también hasta la muerte contigo. Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Esa es la caída de Pedro, la negación de Pedro. No lo negó 1 ni 2, sino lo negó 3 veces en una misma noche. Y a eso nos referimos con la caída de Pedro, el haberse apartado. Entonces muchas veces pensamos que cuando estamos en Cristo no van a venir ningún problema, ninguna situación, y hay muchas personas que sienten una seguridad de seguir caminando con el Señor, pero esa seguridad no se basa en la fe en Cristo, sino como Pedro tenía yo le llamo un exceso de seguridad. Confiaba en sí mismo. Momentos antes o tiempo antes, el Señor le dijo, ¿quién dice la gente que son? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Solamente Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, Pedro ya era un hombre de revelación, era un hombre de entendimiento, donde se sentía ya que había madurado, había crecido y se sentía muy seguro de su fidelidad y que no iba a negar al Señor.
pero no estaba su seguridad en Jesús, sino en quién era Él y lo que Él podía hacer. Y Jesús le dijo, ha venido para pedirte, para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, cuando vienen estos sacudir en nuestra vida, muchas veces nos desanimamos, muchas veces pensamos que no vamos a poder seguir al Señor, que no vamos a podernos levantar. A veces nos sentimos con tanta acusación porque Pedro no negó a Jesús porque no lo amara, Sí, sino por ese momento tal vez de sentir que su vida estaba corriendo peligro, de que estaba a punto de morir. Jesús ya sabía que cuando los llevaran, lo iban a crucificar, iba a morir, y Pedro tenía miedo, y en ese miedo negó a Jesús, pero no lo negó porque no lo amara, sino lo negó por temor a lo que pudieran hacerle. Y después de que lo negó, lloró amargamente. Después de que lo negó, tuvo tanta acusación, tanta condenación y se sentía tan mal. Y eso es lo que pasa con una persona que ha creído y que ha decidido seguir a Cristo, pero cuando una vez que caemos o entramos en una situación, sentimos que ya Dios no nos va a recibir. Sentimos que le fallamos al Señor. Y sí, pudimos haberle fallado y pudimos habernos equivocado, pero sentimos que ya Dios nos va a desechar, Dios no nos va a levantar, el amor de Dios no se va a manifestar. Pero vemos en la vida de Pedro que lo negó 3 veces y que Jesús tenía la fe que él iba a regresar. sí, son a veces los problemas tan grandes que se presentan en nuestra vida, las situaciones que a veces pasamos porque no estamos exentos de nada. Hay muchas situaciones que en el caminar con Dios se presentan en nuestra vida que pensamos que no vamos a salir de ahí y no nos sentimos con la fe para poder seguir a Cristo, porque a veces son problemas tan grandes o situaciones donde caes en pecado o donde vuelves a la misma vida que vivías antes y donde tu fe es probada. Pero quiero decirte que así como Pedro que dijo que no iba a negar al Señor, pero lo negó, pero esas situaciones, a veces esos problemas hacen que nuestra fe sea perfeccionada, que nuestra fe crezca y nosotros caminemos con Jesús, con Dios y ya no volvamos atrás. Sí, en Primera de Pedro 1:6 dice la Escritura, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escucha esta palabra, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice la palabra, si es necesario. Es decir, Dios no quiere que nosotros entremos en pruebas, en aflicciones, en situaciones, como dice la palabra ahí, que la fe es necesaria que sea probada con fuego, y esto habla de situaciones muy difíciles, pero Dios no quiere que nosotros pasemos, pero dice, si es necesario que pasemos, vamos a pasar por esas situaciones. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, Jesús no le dijo que yo voy a rogar para que no entres en eso y para que no te pase eso. No, no le dijo eso. Le dijo, yo voy a orar para que tu fe no falte. Entonces Jesús no le dijo que no iba a pasar por esas situaciones, pero le dijo que una vez que pasara por esa situación, él iba a volver. Entonces Jesús sabía que esta situación venía, pero también sabía que era necesario que Pedro, que es Simón, pasara por esa situación. Y no solamente no por el hecho de que tenía que sufrir, sino había algo que Pedro tenía que aprender. Sí, dice ahí que Jesús, ¿verdad? Dice ahí que fíjate que Jesús tenía fe en Pedro,
bueno, que él lo iba a negar, pero que él iba a regresar. Y a veces nosotros, cuando estamos pasando por esa situación, nosotros creemos o pensamos o sentimos que no, que es muy difícil, que no vamos a regresar, que no podemos volver a ponernos cara a cara con Dios. Pero mira qué impresionante que Jesús sí tenía la fe en Pedro y sobre todas las cosas, cómo Jesús escogió a una persona, no que no había caído, que no había hecho algo que estaba mal, sino al contrario, escogió a alguien como Pedro que había caído, que lo había negado, que había dicho que no lo conocía, ¿verdad? Que él no estaba ahí cuando Jesús lo habían aprendido, cuando Jesús lo llevaron a la cruz, sino él no estaba ahí. Pero fíjate que Jesús, cuánta fe tenía en Pedro y él sabía que cuando él regresara, no solamente iba a regresar él, sino también iba a confirmar la fe de los otros apóstoles. Sí, o sea, usó la fe Sí. de uno que lo negó Ajá. para confirmar la fe de los que no De lo todos negaron. los demás. Fíjate esto. Usó la fe de uno que que lo negó 3 veces en una misma noche para confirmar la fe de aquellos que no lo habían negado. Ajá. Entonces, todos cuando vinieron y lo aprendieron, todos se echaron a correr. Ajá. Solamente Juan, dice la palabra, que cuando estaba en la cruz, Juan no, él estaba ahí al pie de la cruz, pero todos los demás estaban de lejos. Y todos ellos que no negaron a Jesús y tampoco Juan, lo usó para confirmar la fe. Claro, todos fueron usados por el Señor en la obra del Señor, pero para confirmar la fe de los apóstoles del Señor, confirmar esa fe que ya tenían y que su fe fuera firmada, usó a aquel que lo había negado. Ujú. Y esto es algo muy, muy tremendo, porque una vez que la fe es puesta, que la fe es probada y que vienen aflicciones, y tal vez caemos y tal vez has caído y te has equivocado y has fallado o por temor no has hecho lo que Dios te ha dicho, y cuando tú no haces lo que Dios te dice, ahí es cuando nosotros negamos a Jesús como el Señor. Es decir, todos creen en Jesús, pero negamos a Jesús como el Señor cuando no hacemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y entonces ahí, una vez que Él negó a Jesús, Él aprendió algo que vamos a ver ahora en este punto, pero cuando fue levantado, esa fe ya no fue más quebrantado, no pudo ser sacudida. Cuando Alan, no recuerdo cuántos años tendría, estará como en el 3er grado de primaria, se quebró Ajá, sí. la mano, se fracturó. Sí, sí, Y, recuerdo. y entonces ahí, en esa fractura, se rompió los 2 huesos de la mano y la mano le quedó colgando como una L, Ajá. literal, pero Sí. de esta parte de aquí. Y entonces lo llevamos al doctor, gracias a Dios, y fue un milagro que no lo tuvieron que operar y poner clavos. Originalmente le dijeron que le iban a tener que poner unos clavos, una placa, y no lo hicieron. Pero pasó lo doble del tiempo para que con el yeso, porque primero lo voltearon para un lado que pegara un hueso, luego cuando se cumplió el tiempo lo cortaron, se dobló para el otro lado y pegó los 2 huesos. Ujú. Bueno, cuando se llegó el tiempo de que le quitaron el yeso y se lo sacaron, entonces yo le dije al doctor, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones, los cuidados que debo de tener para cuidarle que no se rompa y que no se vaya? Me dijo, no se preocupe. Un hueso que se rompió y soldó en ese mismo lugar no se vuelve a romper porque se hace fuerte. Y me dijo, cuídele todo lo demás, me dijo. Cuídele todo el demás cuerpo, pero esa parte, ese hueso donde se rompió, no se preocupe, no se vuelve a romper. El hueso crea una soldadura, dice, tan fuerte que se hace más fuerte que antes que se rompiera. Y la fe es de esa manera. Nuestro caminar con el Señor, una vez que nosotros nos levantamos, somos levantados por el Señor, porque eso es lo que queremos compartir en este episodio. Una vez que nosotros
somos levantados en nuestra fe después de haber caído, la fe se convierte en una fe fuerte, en una fe sólida, en una fe que aunque vengan los mismos problemas, tal vez el mismo sacudir, no vamos a caer y no vamos a ser sacados del camino del Señor, porque esa fe se fortaleció. Entonces lo que Pedro necesitaba es que su fe fuera fortalecida. Él estaba muy confiado en que no iba a negar a Jesús. Estaba Sí, muy confiado en que iba a caminar y que contigo estoy. Ya me imagino a Jesús, como muchos de nosotros, ¿no? Yo contigo hasta en la cárcel, no nada más. Vamos, yo voy contigo y si es hasta la muerte, yo voy a estar. En otro evangelio Jesús le dice, ay, Pedro, Pedro, me vas a negar. Estoy parafraseando, le digo, pero hoy mismo me vas a negar. Entonces la fe de un creyente es fuerte no por no haber caído, sino la fe de un creyente se convierte en una fe tan fuerte, tan sólida, después que nosotros caímos y nos levantamos. Y Jesús tenía esa fe. Jesús tenía la fe en que sabía que Pedro iba a caer, que el Padre Celestial estaba permitiendo que Pedro cayera o entrara en esa situación, pero Jesús sabía que él iba a salir. ¿Por qué sabía que él iba a salir? Porque él oró toda la noche y para preguntar y que el Padre Celestial le dijera quiénes iban a ser sus apóstoles de todos aquellos que le seguían, porque no solamente le seguían los 12, sino había muchos que le seguían, y él oró toda la noche. Y uno de los nombres que escuchó en la presencia de Dios, que iba a ser su discípulo, apóstol para la iglesia, fue el nombre de Simón, que más adelante sería Pedro. Entonces, en esa palabra que que Dios le dio, que el Padre Celestial le dio, en esa palabra Jesús sabía que Pedro regresaría, porque el Padre Celestial se lo había dicho. Entonces, no importa en lo que entrara, él iba a volver. Y también sabía todo lo que Jesús había sembrado en su corazón. Sabía todo lo que le había impartido y sabía que la palabra que había depositado en su corazón era más fuerte que la situación que él iba a pasar. Esa misma palabra lo iba a levantar. Él tenía la fe en que él iba a volver. Entonces, la fe de un creyente no es tan fuerte para resistir todas las cosas. Y lo más importante que queremos compartir en este episodio es que la fe no solamente es para vivir mejor y tener más, sino que a veces van a entrar momentos difíciles en nuestra vida y que es esa fe la que nos va a permitir permanecer unido a Jesús, no por las cosas, no por las bendiciones, no porque Jesús me ayude, Jesús me prospere, sino precisamente porque estamos unidos a Jesús y nuestro deseo es seguir a Jesús. Independientemente de todas las cosas y las bendiciones, nuestro deseo es caminar y dar nuestra vida por Jesucristo. Hay una cita más en Juan capítulo 13, versículo 36. ¿Quieres leerla, Noemí? Juan 13, 36. Ajá. En el versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sí. Hay momentos esta misma escritura es lo mismo, solamente el mismo pasaje, pero en el Evangelio de Juan, y vemos que Pedro le dice, ¿a dónde vas? Yo te voy a seguir. Entonces hay momentos en nuestra vida, le dijo, a donde yo voy, en este momento tú no puedes seguirme. Después, le dijo, después me seguirás. Y obviamente Jesús le estaba diciendo en el momento de ir a la cruz, dijo, no me puedes seguir ahora. Yo tengo que ir a la cruz y tú no me puedes seguir ahora. Más adelante me seguirás. Es decir, en ese momento, cuando le dijo eso, horas más tarde, Pedro estaba negando a Jesús, pero le dijo,
después vas a poder seguirme. Es decir, en ese momento no podía seguirlo. ¿A dónde iba? A la cruz, a morir en la cruz. Y en ese momento Pedro no podía seguirle. Hay momentos en nuestra vida que donde no podemos seguir a Jesús. Cuando Dios me daba esta escritura, me recordaba el momento, hace muchos años, cuando teníamos 2 años que nos habíamos casado. am, Teníamos que 22 años, Ujú, y sí. estábamos cumpliendo 22 años. Y entonces había un fuerte deseo en mi corazón de entrar al Instituto Bíblico. Mi papá estudió el Instituto Bíblico en Cristo para las Naciones en la Ciudad de México. Yo no vivía en la Ciudad de México, vivía en Aguascalientes, que es como 6 horas de camino en carro. Pero yo quería entrar. Y entonces mi papá me acompañó, me llevó, y como él era estudiante, fue estudiante, conocía a todos los maestros, el director y todos. Bueno, llegué a una oficina, me dieron una aplicación, una solicitud, la llené con toda mi información, todas las preguntas que me hicieron, y la entregué. Y entonces la persona, no, la verdad no sé si era el director o era el que entrevistaba para las personas que estaban solicitando entrar al instituto. Entonces la revisó, me hizo preguntas, y después de platicar conmigo me dijo, veo y siento que tienes un llamado a Dios. Y yo, "Ay, sí, tengo un llamado a Dios. Qué buen ojo tiene este", dije, "qué buen ojo tiene". Y me dijo, veo que tienes un llamado de Dios y que tienes un amor ferviente por el Señor. Dije, oh, este sí sabe, me dijo. Yo muy, y me dijo, pero siento que no es el tiempo para ti. Y yo, ¿cómo? Que no se trata de pagar. Yo aquí pago y doy mi colegiatura y ya está. Me dijo, no, creo que no es el tiempo para ti. Estás en otro tiempo de tu vida. Si tienes un llamado y hay un amor en tu corazón, pero no es el tiempo para ti. Estás en otro tiempo de tu vida. Entonces, en el momento yo no entendí eso. Ahora, 30 años después, ¿cuántos tenemos ya? Vamos a cumplir 30. 28. No. De casados, 28. Ok, 28 años de casados. 28 años después de todo lo que hemos pasado en la vida, todo lo que hemos pasado en nuestro matrimonio, todo lo que pasamos caminando con el Señor, y sobre todas las cosas, las caídas peores que las de Pedro, que yo tuve en mi vida, después de esto, después de haber ido al instituto bíblico, y yo quiero estudiar porque quiero ser pastor y siento que tengo un llamado para ser pastor, y me dijo, siento que no es el tiempo, pero no te estoy diciendo que no, espera un poco, sigue caminando con Jesús, sirviendo a Dios. Y me dio una carta para que la firmara mi pastor y todo eso. Me dijo, y nos vemos en un par de años, ven. Y entonces dije, yo aquí voy, así, así como Pedro, dije, pues aquí, dígame cuántos, porque aquí voy a estar, le dije. Pero como Pedro, lo negué. Hice cosas mucho peores que las que hizo Pedro. Dejé de ir a la iglesia, Ujú. dejé de alguna manera, dejé de creer en Dios, dejé sí creía en Dios y creía en Jesús y creía en mi salvación, pero digo, dejé de creer en Jesús en muchas áreas de mi vida. Me despegué, me desconecté de Dios y caí en situaciones tan horribles realmente que cuando en ocasiones las comparto, no porque esté orgulloso, sino precisamente para dar testimonio de dónde Dios nos ha levantado. Pero cuando vuelvo atrás, me doy cuenta que sí no podía seguir al Señor en esa manera, en ese momento de mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, ahora no vas a poder, después me vas a poder seguir. Y realmente Jesús, la vida de Pedro terminó en la cruz como la de Jesús, su maestro, solamente que él, cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, no quiero no puedo morir con mi maestro, a mí crucifíquenme de cabeza. Y pusieron la cruz de cabeza y lo crucificaron y murió en la cruz, solamente que de cabeza. Pero él fue a la cruz y lo pudo seguir a la cruz, no la de Jesús, a la cruz de Pedro, y morir por Jesucristo,
que era donde él iba en ese momento. Entonces, no quiere decir que no iba a tener la fuerza, la fortaleza, y en esta ocasión no negó a Jesús. No tuvo, tal vez tuvo miedo, pero no negó y no se apartó de él, sino dijo, si este es mi momento, estoy listo para dar mi vida por Jesucristo, por el Evangelio y por la iglesia. Y no negó a Jesús. Pero llegó ese momento en su vida. Primero le dijo, no, ahora no puedes, pero después vas a poder. Sí, como me acuerdo lo que estás diciendo, que de verdad sí hay veces, hay momentos muy difíciles en nuestra vida y no podemos seguir a Jesús, aunque queremos y decimos, no, sí, sí, sí vamos a hacerlo, pero no, es muy difícil, no lo hacemos. Pero sí es cierto, así como A ver, Jesús porque veo que sí, espérame, es que quería te decir, veo que te ríes mucho. Jesús después dice, bueno, después me van a seguir. Es que me acuerdo mucho cuando hace algunos años que salimos a evangelizar y van algunos de los hermanos y pues algunos eran más jóvenes, ¿verdad? Y estábamos repartiendo flyers, ¿no? Por volantes o trataditos, ajá, a la gente. Y teníamos ahí las bocinas a todo volumen y ahí compartiendo la palabra, ¿no? Y todo. Y entonces, ¿cómo me acuerdo que en eso llegó la policía? Y me acuerdo que llegó la policía y le preguntaron a los hermanos que estaban ahí con nosotros, ¿verdad? Ahí repartiendo flyers y le dijeron, ¿quién es el líder aquí? ¿Quién es el líder aquí? ¿Quién es el que está haciendo esto? Y pues, ¿verdad? Yo escuché y bueno, yo pensé que iban a decir, alguno de ellos iba a decir, no, pues yo, ¿verdad? No sé. Yo, no, me acuerdo que dijeron, ahí está, es el pastor. Es él. Es él. Y entonces la señalaron y pues ya fueron ahí con Carlos y me subieron a la patrulla. Ajá, lo iban a llevar a la patrulla y todos. No, sí me subieron, pero me bajaron. Pero y todos se echaron para atrás y dijeron, o sea, se hicieron así, hasta escondieron los tratados y todo, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo me acuerdo eso? Porque ahora, tiempo después, ¿verdad? Algunos de esos hermanos seguíamos evangelizando, pero no, ahora ellos lo hacen. Sí, ellos lo hacen solo, pero me acuerdo que una vez fuimos a unos apartamentos muy así, donde había gente, mucha droga, mucha delincuencia. Y algunos de estos mismos hermanos que dijeron, ¡ay, está la policía! Ese es el pastor, ¿verdad? Ese es el que está organizando. En esa ocasión fuimos y en esos apartamentos también llevábamos música y estábamos compartiendo la palabra y todo. Y me acuerdo que salieron unas familias como, ¿verdad? Hombres como sí, eran pandilleros. Sí, salieron ahí de las casas y no, y casi que, no, sí se le pusieron hacia Carlos como que lo iban a golpear y todo eso, ¿verdad? Amenazaban. Sí, le amenazaron. Pero ¿cómo me acuerdo que uno de los hermanos que estaba en esa vez que dijo que te acusaron con la policía primero, pero esa vez, después que pasó tiempo, estaba él también? Y cómo me acuerdo que se puso enfrente, ¿verdad? Y bueno, y él, no. Bueno, no, así también... Ya tantos años que ya confundes todas las historias. Yo voy a contar esa parte. Okay. Sí es cierto todo eso, pero venían a amenazar. Ajá. Y cuando venían a amenazar, todos se escondieron detrás del carro, detrás de la camioneta. Ajá. Y entonces estaban ahí y me dejaron ahí solo también. Pero después, en otra ocasión, ajá, igualmente lo estábamos haciendo. Y lo mismo que pasó nos volvió a suceder. Y ajá, entonces sí, fueron y se pusieron enfrente. Y dijeron, si algo va a pasar aquí. Ajá. O sea que lo que digo es que antes, ¿verdad? Tiempo antes o años antes, esos hermanos no decían, no, ¿verdad? Se echaron para atrás y pues vino la policía y no, pues que se lo lleven a él. Pero después pasó el tiempo y fue diferente porque ahora ellos se pusieron ahí junto contigo, se pusieron junto con Carlos ahí, ¿verdad? Y dijeron, no, sí, pues no, si le hacen algo, pues yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces,
como dice ahí la palabra, Ahí cambió, el que quería correr ya era yo. Es que bueno, han sido tantas veces que Sí, hemos ido, pero a evangelizar y nos han pasado tantas cosas, pero ¿cómo es verdad que cuando a veces están pasando situaciones por nuestra vida que aunque decimos que sí vamos a seguir a Jesús y Señor, yo contigo, ¿verdad? Y oramos y le prometemos y hablamos con Él, pero cuando están estos tipos de situaciones o hay situaciones en nuestra vida, ya sea problemas, enfermedad o situaciones en la familia o situaciones económicas, no sé, o con tus hijos, ¿verdad? O con tus padres, ¿verdad? Si dejas y hasta dices, no quieres nada con Dios, ¿verdad? O cuando caes en alguna situación, en algún pecado, ya no estás ahí con Jesús, ¿verdad? Ya no crees que puedes volver y estar con Él, pero como dice ahí la palabra, Jesús le dijo a Pedro, ahorita no me vas a seguir, pero después lo vas a hacer. después. Ajá, entonces es así como estos hermanos en ese momento no lo hicieron, pero después ya lo hicieron. Y Sí, así a veces es que la acusación en nuestra vida, en nuestro corazón, y Satanás te acusa constantemente, que no deja que tú te levantes, pero gracias a Dios que Jesús es el único que te puede sí. levantar y sacar de ese lugar. Dice, en Primera de Pedro dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Dice, el cual es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hemos caído, hemos fallado y hemos cometido errores, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Jesús. Tenemos que ir a Jesús, tenemos que... Él es el único que puede levantarnos. Él es el que puede abogar por nuestros errores, por nuestros pecados, y es el único que puede levantarnos. Después de esta caída, Pedro aprendió algo. Pedro aprendió que su fuerza, su fortaleza no dependía de él, no dependía de las revelaciones que tuviera, de cuánto tiempo había caminado con Jesús o lo que Jesús le había enseñado, sino dependía de Cristo, Ujú. dependía de permanecer y creer en Él, no en Pedro mismo, sino en Jesús. Ujú. Y para cerrar con esto, quiero concluir dos cosas importantes rescatar en todo esto. Número uno, que no importa en lo que hemos caído o cómo caímos, lo importante es tomarnos de la mano de Jesús y poder ser levantados por Él. Y una vez que seas levantado, tu vida no va a ser la misma que cuando caíste. Él te va a llevar en otra dimensión en tu vida, te va a llevar a un nivel de fe mucho mayor. Aprendiste de tu lección, aprendiste de tu caída. Todas las caídas nos dejan algo, nos dejan un aprendizaje. Y cuando nosotros somos levantados por el Señor, entonces no vamos a volver a caer en esas mismas cosas. Lo segundo que aprendemos es a tener la fe de Jesús. Jesús le dijo una vez vuelto, vas a regresar. Ahora no me puedes seguir, pero más adelante me seguirás. Él tenía la fe porque lo escuchó del Padre Celestial y sabía que Pedro iba a regresar. Esa es la fe que nosotros debemos de tener cuando nuestros hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, en algún momento han caído y se han apartado o han entrado en cosas en su vida donde has pensado que no van a salir y que no hay vuelta atrás y que es muy difícil que su vida pueda cambiar. Pero nada es imposible cuando Jesús está en nuestra vida. Y cuando hay una palabra de parte de Dios y cuando Dios pone su mirada en nosotros, dice, no te dejaré hasta que no haya terminado todo lo que he dicho acerca de ti. Y entonces esa es la fe que nosotros debemos de tener también cuando los demás han caído, que saber que se van a levantar, porque la palabra dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Esto quiere decir que cuando una persona cae, un creyente cae y se arrepiente y se toma de la mano de Jesús, es el Señor el que lo levanta. Y entonces, y cerrar con esto, si Dios usó la vida de uno que lo negó para confirmar la fe de aquellos que no lo habían negado, ¿qué no puede hacer con nosotros? Entonces, si has caído, si has cometido errores,
tienes que saber que Dios quiere y puede levantarte, porque hay muchas cosas que tiene para tu vida. Aun cuando la acusación y la condenación te han dicho que estás descalificado, te han dicho que Dios no te recibe más, cuando la religión te ha dicho que has sido desechado por Dios, es ahí, dice Jesús, dijo, yo vine a buscar y a rescatar lo que ya se había perdido. Amén. Vamos a despedir este episodio, vamos a orar y te pido que cierres ahí tus ojos, ahí donde estás, y nos acompañes en esta oración. Padre, damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque tú conoces cada una de nuestras necesidades, de las aflicciones en las cuales nosotros hemos pasado, y también sabes, Señor, las cosas en las que nosotros hemos caído. No queremos seguir caminando lejos de ti, Señor. Queremos, Señor, que tu mano nos levante, Señor. No queremos ser levantados por nuestro orgullo o por nuestra altivez, sino nos humillamos a ti, Señor, y sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Damos gracias, Señor, porque a través de esta palabra sabemos y entendemos que no fuimos llamados, Señor, por ser perfectos, sino precisamente por ser imperfectos, para que tu gracia, tu amor, tu misericordia se manifieste sobre nosotros, Señor. Es tu gracia, Señor. Tu palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Y, Señor, creemos y recibimos, Señor, esta palabra, que es tu gracia, Señor, la que hoy levanta a cada uno de tus hijos, Señor. Que es tu gracia y tu poder la que está levantando, Señor, sacando de toda depresión, de toda acusación, de toda condenación a cada uno de tus hijos, Señor. Y todos aquellos que hoy están viendo este episodio, Señor, oramos por ellos. Oramos para que el viento que ha estado sacudiendo su vida, Señor, que los ha estado haciendo rodar como esa hoja seca, oramos, Señor, para que ese viento termine, Señor, y para que ellos puedan levantarse, Señor, para que puedan encontrarse con tu amor, Señor, para que puedan encontrarse con tu gracia y tu gracia los levante y los sustente una vez más. Oro por todos aquellos que han caído, para que puedan ser levantados, Señor, en esta misma hora, Señor, que están viendo este episodio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos, Señor, para levantarse y dar mucho fruto en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos y qué bueno que estuviste con nosotros. Recuerda compartir este episodio. Sí, nos despedimos, nos vemos la próxima semana y recuerda que nosotros somos la Resistencia. Bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio.